Son las 18:20 minutos, arrancamos en el primer bloque de la resistencia de esta semana y tenemos sucesos que están ocurriendo a lo largo de todo el mundo, un mundo muy convulsionado, pero esta vez nos toca hablar sobre algo que normalmente no se habla, lo que está pasando particularmente en Cuba, un país que está muy aislado, un país que parece muy hermético, que cuesta mucho conseguir información de allá, no hay prácticamente fuentes oficiales de casi nada cuando ocurre algo ahí, entonces uno tiene que tomar con pinzas absolutamente todo lo que uno sabe, lo que uno escucha de dicho país. Particularmente lo que estuvo ocurriendo en el último tiempo, que fue el desencadenante de las protestas que se realizaron en los últimos días, particularmente empezaron como propuestas en los pueblos más chicos, que eran primero con muy poca gente, después aumentó la cantidad de personas. En ese momento las fuerzas del Estado no pudieron abarcar a todas las manifestaciones que estaban ocurriendo, y cuando la gente se dio cuenta de eso salieron masivamente a las calles, teniendo esta vez participación en las ciudades más grandes de Cuba, las manifestaciones muy multitudinarias. Obviamente hubo represión por parte de la policía, hubieron heridos, por supuesto. ¿Cómo decís, Nico? Desaparecidos también, que no se conocen las cifras reales, las cifras oficiales, como casi todo lo que pasa en Cuba, que no hay unas cifras reales de todo lo que está ocurriendo, lamentablemente. Todo esto a raíz principalmente del descontento que hace rato que ya estaba instalado en Cuba por la falta de insumos, la falta de alimentos, la falta de recursos, pero particularmente en el contexto de la pandemia habían muy pocos recursos en los hospitales, principalmente en los hospitales que se le asignaba a los que estaban enfermos siendo cubanos, ¿no? Para el extranjero hay hospitales particulares que no tiene acceso el cubano, primero porque su sueldo no le daría para poder pagar esos hospitales, y segundo porque no está permitido, a no ser que seas del Estado o de las fuerzas del Estado, no podés asistir a ese tipo de hospitales. El problema es que, bueno, obviamente no hay insumos suficientes, y en el contexto de no tener insumos, Cuba se lanza, creo que son 5 vacunas, Nico, las que estaba, 4 o 5 vacunas las que estaba empezando a querer producir Cuba. Soberana, la más conocida, que hasta el gobierno argentino hizo un contrato de confidencialidad cuando fue Carla Bisotti hace poco, que al otro día tuvimos que mandar agujas y gasas al régimen cubano, claro, porque no tenían insumo ni presupuesto, que le iban a usar como forma de pagar justamente la deuda que tiene Cuba con la Argentina, contraída ya hace muchísimos años, sí, la cual claramente nunca han podido pagar debido a la... vamos a decir, como le gusta a los zurdos, al bloqueo económico y bla, bla, bla. Claro, el bloqueo Castro. Cuestión, obviamente los hospitales están con médicos que sí, algunos médicos muy bien formados en Cuba, pero no tienen recursos para sostener esos hospitales. Están totalmente desamparados los cubanos al no tener ningún tipo de recursos. Y a raíz de esta problemática surgió una iniciativa por parte de civiles de querer enviar desde Estados Unidos, porque hay en Miami, por ejemplo, hay millones de cubanos que están viviendo en Miami hoy en día. Tenemos varios amigos nosotros que están por allá. Y surgió la campaña de empezar a recolectar recursos para enviarlos a Cuba, a especialmente las zonas más afectadas por la pandemia, los principales focos, y que obviamente al ser población cubana no tienen acceso a ningún tipo de recurso médico. Cuestión, empezaron a ver qué posibilidades había, pero ¿qué pasa? Vos cuando mandás algo para Cuba tiene que pasar por la aduana cubana, y la aduana cubana, a ver, si ya la aduana argentina tenés bastante problema y te puede llegar a cobrar fortunas de impuestos por lo que estás pasando, imagínate la aduana de Cuba. El problema era que si pasaban todos esos recursos por la aduana cubana, la mayor parte de lo que enviaran no iba a ir hacia las zonas más necesitadas de esos recursos, sino que iba a ir directamente hacia el gobierno, que lo iba a utilizar como se le cante, ¿no? Y no iba a dar una solución real al pueblo cubano. A raíz de esto se empiezan estas manifestaciones que en un principio se convocaba para pedirle al gobierno que
permitiera hacer una excepción aduanera a estos productos para que directamente el avión vaya desde Miami hacia esta localidad y de esa forma se obtenga esa localidad los recursos necesarios. Y empezó como eso, las protestas, que fueron acarreando más y más consignas hasta llegar a lo que vemos hoy en día, que estaba la gente pidiendo libertad y pidiendo que se vaya este gobierno que está hace décadas en el poder en Cuba, que bueno, teóricamente hay procesos medios como democráticos que nunca han demostrado ser muy funcionales a la hora de la verdad. Tenemos en el gobierno en este momento a Díaz-Canel, que los que estamos más interiorizados en lo que está pasando en Cuba sabemos que Díaz-Canel en realidad es bastante títere, o sea, no tiene un poder real, sino que está manejado por las familias que ya nosotros conocemos que gobiernan Cuba hace décadas, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, tenemos supuestamente a Díaz-Canel, que es el presidente, teóricamente, de Cuba. Y hay varios aristas a analizar en estas protestas, porque en principal tenemos la forma en la que surgieron y tenemos lo que está pasando en Estados Unidos, las consignas que se están pidiendo, tenemos lo que dijo el alcalde de Miami. ¿Querés comentarnos vos, Nico, un poquito todo este contexto? Justamente, Nera, internacionalmente se tomaron cartas en el asunto y hubo distintos análisis. Para comenzar, el más breve, el argentino, al cual le preguntaron al canciller Felipe Solá, y dijo que estaban analizando lo que sucedió en Cuba, pero no iban a emitir opinión alguna. Un poco complicado que emitan opinión entendiendo las alianzas que se hacen con Cuba, Argentina. Después Brasil, también un comunicado muy corto de Bolsonaro, donde dijo que en las conferencias de prensa, que suele dar a la mañana cuando llega a la casa de gobierno y demás, que la gente salió a buscar libertad y le dieron balas de goma. Y no solo de goma. Sí, bueno, Bolsonaro se tiene que jugar un poco entendiendo todo el conflicto y demás. Y la Casa Blanca estuvo observando los acontecimientos y han dicho que están muy preocupados por las llamadas al combate, principalmente que hizo el presidente, entre muchísimas comillas, dictador Miguel Díaz-Canel. ¿Tenés ahí la frase textual? Para detener las protestas, no, si voy a tener el presidente Díaz-Canel hizo una conferencia de prensa a raíz de las protestas, diciendo que los revolucionarios cubanos, es decir, los que estaban a favor del gobierno, la gente que estaba a favor del partido, debía salir a combatir a los contrarrevolucionarios, es decir, los manifestantes que según él eran enviados de Estados Unidos para desestabilizar. O sea, fíjate la cantidad de gente que tendría que haber enviado a Estados Unidos. No hay balsa suficiente para mandar tanta cantidad de gente para Cuba, la verdad, ¿no? Y que dijo que estaban financiando a los contrarrevolucionarios desde Estados Unidos. Sí, justamente la opinión más importante fue la de la subsecretaria de Estado interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Julie Chung, la cual dijo que estamos muy preocupados por las llamadas al combate en Cuba. Y como bien vos nombrabas, Nera, el alcalde de Miami, también gente cubana, pidió la intervención norteamericana, la intervención de Estados Unidos en la isla. En las protestas se pudieron ver las banderas, tanto GATS, creo que se pronuncia, la amarilla con la serpiente, y la bandera de Estados Unidos, algo que a mucha gente les recordaba en su momento las protestas que hubo en Hong Kong. Claro. Porque son muy parecidas a algunos mecanismos de acción que terminaron surgiendo. Esperemos que el resultado sea distinto al de Hong Kong, aunque la verdad, y ahora sí le doy la palabra a Horacio, Rami o Rodri, el que quiera, yo creo que un gobierno, una dictadura que viene hace más de 60 años con el poder político, económico, cultural, de adoctrinamiento y de armamento principalmente, no se va a ir por una manifestación pacífica de la isla de Cuba, del pueblo cubano. Recordemos que Cuba es un país que tiene muy limitada la diversidad de medios, ¿no? Allá las televisoras son del Estado. Hay televisoras opositoras, pero no... A ver, son, como bien sabemos, símil opositoras, es decir, tienen un mensaje que supuestamente es medio crítico, pero que en realidad es disidencia controlada. También reciben dinero por parte del Estado, esas televisoras teóricamente opositoras, ¿no? Que son básicamente una forma de tener controlado también a la oposición por la televisión, ¿no? Y el Internet también está muy limitado en Cuba. Recién hace 2 años se flexibilizó un poquito el acceso al Internet con tarjetas de datos, como acá en Argentina lo que se conoce los datos del celular, que uno paga por cierta cantidad de gigas.
Allá en Cuba sucede exactamente lo mismo. En Cuba, no recuerdo bien los montos, ¿no? Pero estaban por encima de los $15 el paquete de, por ejemplo, 16 gigas que... Para que te hagas una idea, un cubano tiene que trabajar prácticamente todo el mes para conseguir eso y obviamente tiene que comer, tiene que pagar todo su infraestructura, que también está bastante deteriorada, que también eso también es parte de lo que se estaba protestando, que el gobierno cubano sigue construyendo, mejor dicho, hoteles para el turismo y hospitales para el turismo, mientras que hace décadas que se están cayendo abajo los balcones al frente en el medio de la calle, ¿no? Las residencias donde viven los cubanos, se les caen los balcones y se les caen las casas enteras porque son estructuras que tienen décadas y que no han tenido nunca un mínimo mantenimiento, ¿no? Sí. 60 años ¿no? Sí. De este régimen. 62. O sea, son 62 años que llevan masacrando el pueblo de esta manera, digamos. Es que literalmente es una masacre porque hay gente que está muriendo de hambre, hay gente que muere por la falta de infraestructura que hay en Cuba, hay gente que muere por enfermedades a ver... Normalmente se escucha gente que muere por eso en África, por ejemplo, donde no hay acceso a agua potable. Bueno, tuvimos el caso, por ejemplo, de los artistas, que esto quería llegar a este punto, el porqué de esta revuelta, este proceso en que tanta gente salió a las calles, que no ocurría desde el Maleconazo, ¿no? Que el Maleconazo, si mal no recuerdo, fue hace 28 años, si mal no recuerdo. Desde entonces no habían protestas tan masivas como las que ocurrieron ahora, que fue en el contexto de cuando la Unión Soviética dejó de pasarle los recursos a Cuba, que eso generó una gran hambruna en Cuba porque necesitaban esos recursos para poder sobrevivir. Y se hablaba en ese momento, no me acuerdo de la frase textual, pero se hablaba de el proceso, el malestar temporal o algo así, era lo que se decía por parte del gobierno para intentar tranquilizar a la gente, y ahí se produjo el Maleconazo. Y desde entonces no había tanta masividad en las protestas. Pero lo que estábamos hablando recién de la flexibilización del acceso a Internet y lo que ocurrió con los artistas que se empezaron a manifestar hace tiempo ya en Cuba, con una canción, por ejemplo, que salió hace muy poco, que se hizo muy viral en Cuba y que realmente tuvo muchísimo impacto en la población, que hubo muchísimos presos y detenidos por esa canción. Generó una forma de conciencia en la gente en la cual empezó a darse cuenta de que lo que estaba pasando en Cuba no era tan así como lo decía el gobierno, culpa de un bloqueo ni culpa de tal cosa. Empezaron a tener un poquito más de conciencia y eso permitió también que se agrupen diferentes personas de una manera un poquito más... No sé cómo explicarlo, ¿no? Organizada, claro. Organizarse mejor las personas disidentes a el gobierno. Y yo creo que eso fue una de las cosas fundamentales por las cuales empezaron a ver este tipo de manifestaciones, el acceso a la información por parte de los cubanos. Y ciertamente que el acceso a la información, y esto casi que se puede explicar filosóficamente cuando se habla que la verdad te hará libre, uno lo explica filosóficamente desde el dilema del prisionero, es decir, a mayor cantidad de conocimiento, mayor libertad de decisión posee la persona, y claramente que Internet, que es el baluarte en el siglo XXI, de hecho la vida política transita por el mundo digital actualmente, es claro que un gobierno en decaída, un gobierno que no se puede sostener, no hay imperio que dure 1000 años, iba a intentar cercenar dicho mecanismo de expresión. Era casi lógico, muy predecible, digamos. Aunque también es cierto que Cuba nunca se caracterizó por tener el mejor servicio de Internet. De hecho, era muy limitado el acceso, pero ciertos disidentes sí tenían acceso limitado en cuanto a infraestructura, no limitado porque haya un agente controlando, que los hay, pero sí, tratamos de ser lo más justo posible también. Ahora, yo creo que es interesante, y para no extendernos tanto, pues es un tema muy amplio, y hemos tratado de condensar la información. Me gustaría dejarle a la audiencia, que lo están viendo ahora en vivo, que lo van a ver luego en YouTube, que nos están escuchando en Play FM, 3 puntos simplemente para que ellos analicen. Simplemente para que la analicen. No nos gusta posicionarnos como grandes intelectuales, sino decir, transmitimos lo que hemos recibido y que las personas puedan tomar sus propias decisiones, decir, esto es lo que realmente está pasando o esto es lo que creo que está pasando.
Primer punto a considerar, algo que muy bien planteó Negarros y creo que hay que resaltarlo casi como un fibrón amarillo en todo el texto. El tema de la crisis, porque uno dice, hace 60 años que están en crisis, claro, pero ¿cuál es el punto? Uno está en crisis y siempre dice, ¿en relación a qué? Porque una persona, pensemos, a mí me toca trabajar mucho en los barrios más vulnerables, hay chicos de 10 años que en su vida han sabido qué es un helado, entonces, si nunca supieron qué es un helado, ellos no pueden decir, estoy en crisis porque desearía tener un helado y ni siquiera eso me puedo comprar. Ahora, después que lo ven, que lo desean, dicen, ahora sí lo quiero. Digo esto porque es importante, porque para ellos la crisis en realidad fue recién ahora y hace 28 años con la caída del... Claro, con la pérdida del financiamiento de la Unión Soviética. Es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque si bien siempre han vivido en crisis, de hecho no creen que son los países más infelices como se mide la felicidad con ciertos baremos. Digo, no creen que es los países más infelices. Y de hecho hay gente muy, muy alegre que vivía medianamente bien, que hace en cuanto a alegría, no en cuanto a estabilidad económica. Ahora, ¿qué sucede? Que lo acontecido por el patógeno de Wuhan en los últimos 365 días profundizó este conflicto que era sanitario, también un conflicto político, porque recuerden que la caída de, entre comillas, la salida de Fidel Castro, entonces cómo termina su historia, la dimisión de Raúl Castro, ya generó una inestabilidad en su momento. Porque claro, caído el líder, aparecen los pequeños caudillos diciendo, ¿y ahora quién asume este gobierno? Sí. Entonces, primer punto a resaltar. Esta crisis, que es eminentemente en primer orden económica, pero con una particularidad. Porque ¿qué fue lo que cayó ahora? Que esto fue uno de los desencadenantes. Que hace un mes atrás el gobierno prohibió el ingreso y egreso de cuentas bancarias dolarizadas. Porque mucha gente que estaba en Cuba sobrevivía con los parientes que tenían en Estados Unidos o en partes del mundo que le giraban dinero. De repente, ahora se quedaron sin la posibilidad de recibir los dólares, que es con lo que pueden sobrevivir. Y eso ya fue generando un punto de inflexión. Segundo punto, es uno de los, podríamos decir, quienes lideran orgánicamente esta rebelión, no surge ni del ambiente académico, ni del ambiente político, ni del ambiente económico, surge del ambiente artístico. Y esto es importante, porque en la posmodernidad, que es el arte de la performance, donde ya hasta los docentes son más actores que docentes, claramente que los artistas pasan a posicionarse como sujetos políticos, y sujetos políticos de relevancia. De hecho, hoy, un sujeto político, piensen en Argentina, Marcelo Tinelli, tiene mayor poder político sin ocupar una banca que el 70% de los diputados que hay en el Congreso. Hoy, Marcelo Tinelli puede definir políticas públicas sin ocupar una banca, y muchos diputados, podemos pensar en gente que nos conocemos, que están muy tirados a la derecha, no tienen ningún tipo de incidencia real en la política material de Argentina. Estamos hablando en política material, no lo formal, que es una discusión que a pocos les interesa la apariencia. Y el tercer punto para que analice la audiencia es el siguiente fenómeno. Está el fenómeno de Joe Biden. Joe Biden no quiso posicionarse respecto al conflicto y lo marcó como una crisis sanitaria, intentando minimizar lo que estaba sucediendo. Yo en este punto voy a ser prudente, yo ya me imagino las críticas que van a venir, pero bueno, bienvenidas sean también. A ver, ser crítico de A no implica apoyar B. Quiero marcarlo. Yo puedo ser muy crítico del comunismo. De hecho, estoy a mi derecha de la pared. Justamente como a mi derecha de la pared, tampoco vería con buenos ojos que nuevamente el Partido Demócrata, haciendo gala de su tradición, empiece a encontrar la excusa perfecta para llevar más y mejor democracia al resto del mundo. Porque no hay un solo conflicto en Cuba. Este es el conflicto en Cuba, en Haití, Colombia. Recientemente se solucionó en Chile, porque ganó el progresismo. Entonces digo esto, yo diría, bueno, pero en Cuba son todos marxistas. Sí, pero justamente acá hay dos caminos. Cuba está saliendo de una crisis. ¿Qué camino van a tomar? ¿Una soberanía popular, una soberanía nacional, una soberanía en defensa de sus intereses? ¿O van a ser el parque turístico de Progrelandia? Entonces, esto es lo que yo te quiero decir, cuidado con esto. Porque recuerden que la verdadera cabeza del poder en Estados Unidos, que no es precisamente Joe Biden, siempre se ha mostrado favorable en homogeneizar el sistema político demócrata en el resto de la región. Entonces, yo lo que digo es, a ver, uno entiende que festeja, que dice, che, estamos sacando el comunismo. Sí, ¿y qué viene? ¿Algo mejor? Muchos dicen, la caída del muro de Berlín fue la victoria.
de la superioridad moral del capitalismo. Yo lo que digo es, la caída del muro de Berlín fue, sí, una parte de la región quizás haya tenido más acceso a la libertad, pero yo también veo el panorama completo y digo, también fue la puerta de entrada al globalismo. Porque ya no había dos regímenes distintos que uno pudiese elegir, ya había uno solo. ¿Y de qué libertad te van a hablar cuando no tenés una sola opción? Ya se llama determinismo en filosofía. Y entonces ya desaparece el componente libre de albedrío. Todo esto filosóficamente. Dije estos 3 puntos, hay mucho para desarrollar, espero no haberme extendido, pero para que la audiencia pueda tomar sus propias decisiones al momento de emitir un juicio. Bien, les dejo un par de datos de color antes de cerrar con el bloque. En primer lugar, tenemos las similitudes con el maleconazo. Primero, como bien marcaste vos, Horacio, acá hay un tema económico. Y hay un tema económico muy fuerte porque Cuba depende muchísimo del dinero que ingresa al país por el medio del turismo. Que el turismo está muy extralimitado. ¿Vos querías hablar de eso? No, de algo que dijo Horacio, pero terminar de decirlo. Bien, está muy... muy dependiente la economía cubana con respecto a lo que ingresa por parte del turismo. Entonces, la falta de turismo, justamente por las restricciones que obviamente todos conocemos por la pandemia, llevaron a una gran baja en las arcas del Estado en Cuba. Ahí tenemos un gran punto de coincidencia con el maleconazo porque no solamente, como bien dijiste, la parte sanitaria, sino que tenemos un montón de problemas de suministros en Cuba, no solamente en los hospitales, sino en la alimentación, que de hecho están acostumbrados los cubanos a eso, por tanto no sería algo detonante si no fuera por el resto de las cosas. Es simplemente una gota más en el vaso que se está rebalsando, ¿no? Y después, el segundo punto, el tema del internet. Estamos viendo que están limitando en todos los pueblos y las ciudades en los cuales se están empezando a ver protestas, están habiendo caídas masivas del internet en esos lugares. Es decir, se está tratando de tapar el sol con la palma de la mano. Evidentemente, eso genera en la gente una crecida, ¿no? Porque si a vos te están intentando tapar, lo lógico es que digas, bueno, acá estamos haciendo ruido. Y eso fomenta también un poquito, ¿no? Rami. Sí, no, que básicamente, como decía Horacio, al final, yo particularmente, esta es mi opinión, solamente después de la experiencia de la historia y todo lo que se ha venido viendo, yo soy escéptico, soy desconfiado de lo que está ocurriendo. O sea, me parece bienvenido que caiga el régimen. Lo que tengo de confianza es qué es lo que va a ocurrir después. Esto yo creo que no es casualidad, más allá de que parecieran movimientos espontáneos y que justo todo el pueblo salió a la calle de golpe, digamos, movilizado por más allá de la crisis, ¿no es cierto? Más de 62 años de que se han intentado ya desde Estados Unidos, lo que fue Bahía de Cochinos, la intervención que falló porque el mismo gobierno de Estados Unidos les hizo fracasar, digamos, el Estado Profundo, hizo fracasar la Bahía de Cochinos, lo perjudicó a Kennedy. Bueno, nunca se pudo lograr, y justo ahora, cuando es un año en el que hay cambios y en el que venimos diciendo, al menos yo vengo diciendo que va a caer Venezuela, y que Cuba también va a caer, porque es algo que va a ocurrir de acuerdo a la agenda que ellos dicen. O sea, ya no funciona más el sistema comunista para ellos. Ahora viene otro sistema. Claro. Entonces, de todas formas, yo que conozco el ambiente de allá en Cuba, hace rato que se estaba cocinando por esos lugares el nuevo maleconazo. El nuevo maleconazo es algo que se está hablando muchísimo en Cuba desde hace más de un año, hace bastante, desde que empezó todo este problema con la crecida en la escasez y en la falta de recursos. Hace rato ya que se estaba hablando en Cuba de el nuevo maleconazo, ¿no? ¿Cómo? Para que se pueda entender bien este punto, que creo que yo coincido plenamente con ambos, que creo que hay un punto de coincidencia que se veía venir esta caída. El tema es que yo también tengo esa mirada de Rami de decir, bueno, cae, pero luego algo surge. Si es que cae. Yo creo que fue si es que cae, eso es cierto, es una cuestión de prudencia, pero digo, yo este punto, recuerden que esto lo supimos tocar tiempo atrás, qué bueno que quedan los archivos, ¿no? Porque dijimos una vez, desarrollando lo que era el fenómeno en Cuba, en este mismo programa, de una ex militante, no recuerdo si era guerrillera o no, revolucionaria seguro, del régimen castrista, que se encontraba arrepentida de haber descubierto lo que era la farsa del socialismo. Había descubierto cómo funcionaba. Y yo dije, esto es importante porque si las personas que en su momento estaban dispuestos a perder su vida o quitar una vida por un régimen ya empiezan a ser autocríticos, es porque ha escalado a tal profundidad la crisis
que ya no hay forma de no ver lo que está sucediendo. Entonces ya era el punto de inflexión. Cuando el militante más acérrimo ya estaba dispuesto a matar o morir, ya no en defensa del régimen, sino para combatirlo, yo creo que ahí están dadas las condiciones culturales para que justamente se genere una implosión dentro del gobierno. Insisto, festejamos la caída de la izquierda, pero claramente. Pero con ese espíritu conservador decimos, una vez que cae, ¿quién asume? Porque recuerden también, vamos a hacer un poco de historia, vamos a hablar de Cuba. Recuerden qué sucedió con la caída de Batista. ¿Cuánta gente festejó la caída de Batista en Cuba? ¿Quién hizo caer a Batista? Además. Yo digo la CIA, literal, textualmente lo digo para que no pero aparte que ha habido archivos desclasificados en ese sentido. Y está comprobado, sí. Pero digo, pensemos en la persona común. Festejó la caída de Batista. Entonces cayó un régimen dictatorial, viva la libertad, somos todos libres. Yo lo tendré en duda. La historia demuestra que muchas veces cuando se levantaron en nombre de la libertad, muchos revolucionarios a los pocos meses, la cabeza cortada. 1792. Entonces digo, cuidado que la historia por algo existe y por algo enseña. Y lo que pasa en Venezuela ahora, ¿no? A Guaidó lo están persiguiendo, están haciendo denuncias, el SEBIN que se metió a la casa, eso no se ve mucho por lo del tema de Cuba, pero está pasando eso. Qué coincidencia todo lo que está pasando, ¿no? Y el régimen sandinista, que también está en vilo, lo que sucedió en Haití, justo con un presidente que quería denunciar las corporaciones que estaban manteniendo en pobreza a dicha nación. Biden pidiendo que no se reprima la violencia y las protestas en Cuba, dice que se escucha a su gente y atiende sus necesidades. Los conflictos que se reavivan en Medio Oriente, justo con un gobierno demócrata en la Casa Blanca. Sí, da mucho que pensar, la verdad. Nosotros damos datos, cada uno saque sus conclusiones libremente. Sí, no confiemos en nadie. Le recordamos a la gente que este programa se transmite todos los lunes de 18 a 21 por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán y San Fernando del Valle de Catamarca. Posteriormente se sube al canal de YouTube de La Resistencia. Lo pueden encontrar a este y todos los bloques en youtube.com/La Resistencia Radio, donde además en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.